El antiguo Egipto es un territorio en equilibrio entre el agua y la sed, la flora y el polvo, la memoria y el olvido. Vida y muerte conversan de sol a sol mientras labran el paisaje y las ideas. Los trabajos del campo y los funerarios son una misma lucha por vencer a la noche y salir al día, por convertir el lodo en huerta y la cebada en cerveza, por seguir viviendo. Durante milenios, los hombres y las mujeres del Nilo cultivan la vida eterna como si fuera un jardín. Sus artistas representan el más allá, la tierra de Yaru, como un paraíso verde lleno de campos de cultivo y de canales. Todo crece de forma espontánea y las cosechas se suceden sin apenas esfuerzo. Muchas veces, los artistas incluyen en sus escenas un cuadrado o rectángulo dividido de forma regular en cuadros o cuarteles. Representa un jardín o huerto. En la tumba de Reneni, gobernador de la ciudad de Negev, construida en el Cab hacia el año 1520 antes de nuestra era, pervive la imagen de un huerto fuera de lo común. Es singular porque se ubica en la entrada al otro mundo, representado por las divinidades Anubis y Osiris dentro de sus respectivas capillas. Aquí, la vida efímera y la eterna comparten raíces y frutos. No es más que una imagen, la más conocida de un jardín funerario. Como tal, y en ausencia de evidencias materiales de un huerto así, podría interpretarse como una representación simbólica del paso al más allá. Pero un inesperado hallazgo arqueológico lo cambiará todo. La arqueología y la agricultura tienen mucho en común. Son ciencias y artes de azada, esmero y paciencia. Las dos requieren una mirada atenta al suelo para interpretar sus señales. Retirar piedras, remover tierra, trazar líneas. Ambas enseñan a valorar y amar las cosas sencillas, a dar tiempo al tiempo y aprender de la experiencia. En la orilla occidental del Nilo, en Luxor, los trabajos del campesino y del arqueólogo llegan a tocarse. Allí, la colina de Dra Abu el Naga es el campo de operaciones del proyecto Yehuti, un ambicioso programa arqueológico español dirigido desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y tutelado por el Ministerio de Antigüedades de Egipto. Su misión es excavar, restaurar, publicar en medios académicos y poner en valor los monumentos funerarios y tumbas de un extenso yacimiento.
Así rescata del olvido a las personas con su acervo de costumbres, valores e ideas sobre la vida y la muerte. Excavar en una necrópolis es adentrarse en un cosmos de arquitecturas, ofrendas, cadáveres, amuletos, biografías y conjuros que hacen tangible el modo de pensar individual y colectivo y las formas de ponerlo en práctica. Este viaje por el antiguo Egipto tiene como hilo conductor la dualidad de Osiris, dios del mundo de ultratumba y a la vez de la agricultura, rey de los resucitados y señor de las semillas, que después de ser enterradas, vuelven a crear vida. El principal centro de culto del dios Osiris era el templo de Abidos en el Egipto Medio. Pero todos los egipcios participaban de la devoción, le rendían culto y en la medida de sus posibilidades plasmaban en sus tumbas su voluntad de peregrinar en vida hasta Abidos. La esperanza de todos era superar con éxito el juicio final ante la atenta mirada del dios, supremo sentenciador de los difuntos en su tránsito hacia la vida eterna. Los egipcios efectivamente dedicaban muchísimos recursos a prepararse la vida eterna, con la momificación, con los ataúdes, el ajuar funerario, la tumba. Y no es que ellos estuvieran obsesionados con la muerte, es precisamente lo contrario, ellos están obsesionados con la vida. Lo que quieren es llevarse la vida que han tenido sobre la tierra y que es lo que más adoraban, llevársela consigo al más allá y disfrutarla eternamente. En realidad, la sociedad egipcia es un canto casi dramático a la vida. Buscando una manera de vencer a la muerte como aniquilación definitiva, los egipcios encontraron un modelo en la vida vegetal. Observaron los cultivos que mueren y renacen de forma cíclica y concibieron la idea de que la clave no era evitar la muerte, sino superarla y renacer. Con ese fin desarrollaron todo un sistema de creencias y rituales para superar el tránsito al más allá y alcanzar allí la vida eterna. La flor de loto, que se cierra por la noche y vuelve a abrirse con los primeros rayos del sol, fue elegida por los artistas como la máxima expresión del renacer cíclico del mundo vegetal. A menudo los difuntos son representados oliéndola para adquirir su capacidad de volver a la vida después de morir. La antigua ciudad de Tebas se levantó en la orilla este del Nilo y fue creciendo en torno a dos grandes templos, el de Amón-Ra en Karnak y el de Amón-Min en Luxor. Fue capital del reino unificado del Alto y Bajo Egipto en dos periodos, hacia el año 2000 antes de nuestra era y en torno al 1550. El cementerio se ubicó en la orilla opuesta por donde se oculta el sol y fue creciendo a la par que la población. Dra Abu el Naga está en su extremo norte. Desde su primera campaña en el año 2002, el equipo de investigación del proyecto Yehuti ha ido desenterrando un complejo entramado de galerías, cámaras, pozos y construcciones y ha sacado a la luz multitud de artefactos singulares que abarcan desde el año 2000 antes de nuestra era hasta época romana. Son elementos de la cultura material que aportan detalles de las creencias religiosas y funerarias, pero también de la vida cotidiana. Entre ellos hay arcos y flechas, un espejo de bronce, muñecas de madera y flores. Hay una frase muy bonita de Howard Carter cuando descubre la tumba de Tutankamón y termina su conferencia, de las primeras que dio con motivo del descubrimiento de la tumba, que dice: a pesar de todo el oro que encontramos en la tumba de Tutankamón, lo más llamativo y tal vez lo más valioso era recuperar las flores que habían adornado el cuerpo del difunto. Imaginar la existencia en el más allá como un renacimiento
y posteriormente como un fiel reflejo de su existencia terrenal, llevaba a los egipcios a incluir en su equipamiento funerario toda clase de objetos comunes de la vida cotidiana. En un pozo con signos evidentes de haber sido saqueado en época antigua, se produce un hallazgo excepcional. Está decorada. Se trata de un par de sandalias de cuero en muy buen estado. Tienen un tinte rojo sumamente vivo y están decoradas con esmero. No se conserva el color rojo, ¿eh? Espectacular, brillante. Claramente se ve la figura animal, ¿eh? La cabeza, las orejas, las patas delanteras. Aquí se identifica otra figura, parece otra figura animal, ¿no? Pero en este como caso, sentada, ¿no? Como, o sea, más apoyada, ¿no? bueno, espero que con la limpieza se pueda ver algo más. Egypt is the only place in the world where leather is preserved in this wonderful quality. But what's really extraordinary of this particular pair of sandals is the interior, so the center of the sole has an impressed or a stamped scene showing, amongst other things, gods. And that is something we have no parallels for. This is a pair of leather sandals to be used as such to protect your feet, and you have this beautiful scene, and that makes it really special. We don't have any parallels. Un par de sandalias similares aparecen representadas en la tumba de Pajeri en el Kab, del año 1450 antes de nuestra era. Las que ha encontrado el equipo del proyecto Yehuti son 100 años más antiguas y están decoradas con figuras del dios Bes, la diosa hipopótamo Taweret, una pareja de felinos, otra de Oryx y una roseta en el extremo del talón. Por su tamaño, equivalente a un número 36 europeo en la actualidad, y por los motivos decorativos, divinidades relacionadas con la gestación y el alumbramiento, es muy probable que las sandalias pertenecieran a una mujer. Esta hipótesis cobra fuerza por el hallazgo en el mismo pozo y justo debajo de ellas de 2 bolas de cuero unidas por un cordel. Fueron confeccionadas con cuero blanco de gran calidad y están rellenas de cascarilla de cebada. Curiosamente, los únicos testimonios de juegos con bolas similares que ofrece la iconografía del antiguo Egipto representan grupos de mujeres jóvenes, como esta escena de una tumba de Beni Hassan datada en torno al año 1900 antes de nuestra era. Cada pieza desenterrada, cada tumba y cada momia es una valiosa fuente de información sobre la vida en época antigua. Y es también una llave, porque estamos en las puertas del reino de Osiris, señor de la eternidad. Pero, ¿quién era el rey de los difuntos renacidos? El dios Osiris es una divinidad que encarna todos los procesos cíclicos, es decir, aquellos que se repiten eternamente. Por ejemplo, en el caso de los seres humanos, Osiris representa la idea de la vida, la muerte y el renacimiento. Igual que en el caso de los vegetales, está encarnando la idea, la manifestación de aquellas plantas que viven, mueren y renacen. El dios Osiris era en principio un ser humano, un rey benefactor e intachable. Su hermano Seth, corroído por los celos, lo asesina, trocea su cuerpo y esparce sus restos por Egipto. Pero los dioses primigenios, creadores del universo,
deciden que su muerte no ha sido justa y como recompensa a su ejemplar comportamiento, le devuelven la vida, aunque no en este mundo, sino en el más allá. Así, el divinizado Osiris se convierte en inspiración y modelo para los demás mortales, que quieren volver a vivir en cuerpo y alma después de exhalar el último suspiro. Para lograrlo, deben imitar sus cualidades. Por eso, cada difunto se asocia y se equipara con el dios en las inscripciones. En el más allá, los dioses esperan al fallecido. Los dos principales son Anubis, el dios chacal, divinidad de la embalsamación, y Osiris, rey de los muertos, que preside el juicio final de los difuntos. En el juicio, Anubis pone en uno de los platos de la balanza el corazón del muerto, que representa sus acciones e intenciones. En el otro hay una pluma, Maat, que significa la verdad, la justicia y el orden, y el corazón ha de ser tan ligero como ella para salvarse. El viaje fluvial y nocturno hacia el más allá es una sucesión de pruebas que el difunto solo puede superar si conoce ciertos nombres, claves y fórmulas mágicas. El libro de los muertos, conocido así popularmente porque se dejaba junto a la momia del difunto, es el manual de instrucciones para esa aventura. Su verdadero título en egipcio era Libro de la salida al día, que hace referencia al momento en que el difunto deja atrás la noche oscura y sale al exterior con el primer rayo de sol. Al fin, exultante, puede disfrutar de las ofrendas. Se ha cumplido su sueño de vida eterna. Los sortilegios escribieron primero sobre la mortaja o las vendas de lino que envolvían el cuerpo embalsamado. El proyecto Yehuti ha encontrado varios ejemplares en estado fragmentario datados hacia el año 1600 antes de nuestra era. Después se extendió la costumbre de escribir las instrucciones sobre papiro, cuya superficie permitía reducir el tamaño de los caracteres, ampliar los textos e ilustrarlos con más viñetas, a veces en color. Un papiro propiedad de una mujer llamada Tanet Hemi, que debió de vivir en torno al año 1000 antes de nuestra era, está en proceso de recomposición y restauración. Entre el uso del lino y el del papiro, en el año 1470 antes de nuestra era, Yehuti, escriba y supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, mandó escribir su personal libro de la salida al día en las paredes y el techo de su cámara sepulcral. Estamos en la cámara sepulcral de Yehuti, que fue decorada en sus paredes y en el techo con el libro de los muertos. Esta composición, a la que los egipcios daban el nombre de Libro de la Salida al Día, comprende un conjunto de textos funerarios que debían acompañar al difunto al más allá y ayudarle a superar una serie de peligros con los que tenía que enfrentarse. Es una de las composiciones más importantes porque está en uso durante 1500 años, desde más o menos el 1600 antes de la era hasta el periodo grecorromano. Esta composición ayuda mucho a los egiptólogos porque les permite conocer cuáles eran las principales esperanzas y miedos que el muerto tenía a la hora de llegar a la otra vida que le esperaba al morir. Y la importancia de la versión de Yehuti radica en que es una de las primeras versiones, una de las más tempranas versiones conocidas de este texto funerario y además una de las más extensas. Tenemos documentado más de 30 capítulos, lo que la convierte en un ejemplar muy singular para esta fase. Además de conocer los conjuros y solicitar la asistencia de los dioses, el difunto se protegía con amuletos. Los que se hacían con piedras o metales preciosos eran un botín muy codiciado por los saqueadores de tumbas y rara vez escapaban a la rapiña. Pero varias momias han dado gratas sorpresas a los arqueólogos del proyecto Yehuti. Los rayos X han detectado unas pequeñas plaquitas metálicas que contienen algunos signos grabados. Forman parte de un collar que fue colocado sobre un montón de arena amarillenta que ocupaba el lugar del corazón. Bueno, mirad, aquí tenemos un caso que yo creo que es bastante interesante.
Tenemos un individuo que ha sido saqueado por los ladrones. Aquí había un paquete encima que se cayó y justamente, bueno, pues hemos visto lo que tenía dentro. Entonces, los ladrones se han llevado todo lo que consideraban que tenía valor, pero se les ha olvidado esta cadenita con una serie de cuentas metálicas. Se pudo comprobar mediante rayos X que son metálicas, incluso el dibujo que tenían en dos de ellas. Uno tenía un pilar jet, ¿no? Y otro un corazón. Sí, un corazón. Y un corazón, efectivamente. Entonces las otras suponemos que también, pero como están superpuestas, pues en la radiografía no se ve. Hay un cordel que las une, porque cada una de ellas tiene forma campaniforme y acaba en un agujerito, en un pasador, y un cordel de cuerda que va pasando ¿Cuántas crees que hay? ¿Cuántas plaquitas? Hemos mirado, hemos contado y parece que hay 8. Y también hay dos amuletos de Fallensa, que son estos, este y este de aquí, que vamos a intentar recuperarlos también. ¿Y paralelos de este tipo de colgantitos y con las plaquitas te suena? Me suenan algunos, pero son un poco especiales, porque no es muy normal que aparezcan estos documentados. En las tumbas reales de Tanis se han encontrado plaquitas en relación con el cuerpo. Pero claro, estamos hablando de tumbas reales, es un muy alto nivel. Y lo llamativo es que aparecen en la misma cantidad, aparecen en números de 8. Vamos a intentar sacar la placa que queda. Sí, es de oro. Como las de las tumbas de Tanis. Los amuletos resultan ser de plata bañada en oro. Afortunadamente, los ladrones que descuartizaron la momia en busca de objetos de metal no pudieron verlos porque los embalsamadores habían vertido resina sobre el collar, ennegreciéndolo todo. La momificación del cuerpo es un paso crucial del rito funerario para preservar el aspecto físico de la persona y con él su individualidad y su capacidad de acción. Una nueva sorpresa documenta el esmero con que los embalsamadores intentaban evitar la corrupción del cuerpo del difunto. Hey, Salima. We have a very, very special thing. Really? Right. Your present. Hello, you. Yes. Oh, he's very nice, Mummy. It's nice. Yeah. Cat, beautiful. Yeah, very beautiful. And this is the cat with the abdominal Yep. butt. Horus Ace Blake. Jesus Christ, it's beautiful. Yeah. This is my first time. I've never seen one like this before in situ. Never. Oh my God. Bueno, vamos a ver, esto es uno de los pasos de la momificación, que es un proceso muy complejo, que contiene muchas fases, y una de las primeras fases es vaciar de órganos internos la cavidad abdominal y la cavidad torácica, dejando el corazón normalmente, y si se extraía, bueno, se suplantaba con algún amuleto. En este caso, lo que se hacía para abrir la cavidad abdominal y extraer las vísceras es una incisión a la altura del ala ilíaca izquierda, en el abdomen, donde se introducía una mano y se extraían los órganos internos. Entonces, esta incisión se hacía con un cuchillo de obsidiana, eso nos lo dice Heródoto. Heródoto estuvo aquí en el año 460 a.C. y el segundo libro de sus historias lo escribe sobre Egipto. Habla con los sacerdotes, con los embalsamadores, y nos explica cuál es el proceso de momificación. Y en ese proceso de momificación, que él divide en 3 tipos, el caro, el medio y el barato, en el caro se extraían las vísceras con esta incisión, en los otros 2 no. Y luego se colocaba encima, una vez terminado, una placa con el ojo de Horus. Esto tiene un componente religioso y de protección, mágico, porque toda la momificación no se puede entender solamente desde un punto de vista de conservación, se tiene que entender mágicamente también. Bueno, pues el ojo de Horus
se colocaba sobre la incisión y servía de protección para el cuerpo. El cuerpo para los egipcios era importantísimo. ¿Por qué? Pues porque el alma tiene que salir del cuerpo y luego tiene que volver. Tiene que volver y el cuerpo tiene que estar, por eso no se puede descomponer. El ojo de Horus en egipcio se dice Uya, que es también un amuleto que se hace en fayenza o en otros materiales, y los egipcios lo llevaban colgado al cuello. O sea, es, digamos, el símbolo de protección por excelencia. Efectivamente. ¿Y cuál es la importancia de lo que estamos haciendo, de este descubrimiento? Pues es una importancia múltiple. Primero, porque aunque hay conservadas placas de Horus en diferentes museos, no más de 10, 15, muchas de ellas son de cera, algunas son de oro, en caso de los faraones, en el que se hayan descubierto in situ, como estamos descubriendo esta nosotros, y además que podamos saber cómo estaba colocada en la incisión, pues esto es una cosa verdaderamente extraordinaria. No sabemos de qué está compuesta, hay que analizar con especialistas, pero parece que pudiera contener estaño con plomo, o, bueno, en fin, eso ya veremos en posteriores análisis. El problema, ya estamos, ya. Ahí vamos. Qué maravilla. El patio de entrada a las tumbas era un lugar importante dentro del programa de rituales funerarios que supuestamente le iban a dar al difunto la vida eterna en el más allá. Aquí en el patio es donde se realizaba, por ejemplo, la apertura de la boca. La momia llegaba hasta aquí, se le ponía de pie y un sacerdote sem, vestido con una piel de pantera y quemando incienso, le iba acercando distintos instrumentos a la boca de la momia que, con las palabras adecuadas, supuestamente le iban a devolver al difunto su capacidad de hablar, de ver, de escuchar, de andar, de poder salir y entrar del pozo según fuera de día o de noche. Eso es una ceremonia, la apertura de la boca, importantísima dentro de la idea que tenían los egipcios de la vida eterna y cómo llegar a ella. Algo que hace especial el ritual de la apertura de la boca de la tumba de Yehuti es que se trata de una de las versiones escritas más antiguas que tenemos, en las que se combina hábilmente, por una parte, la representación de la imagen del sacerdote o sacerdote oficiando y el texto que ilustra la escena. La momia recupera sus funciones vitales gracias al ritual de la apertura de la boca, y para seguir viviendo tiene que alimentarse. El banquete era un momento muy importante dentro de la vida pública y familiar de un personaje de la élite en el Egipto antiguo, en Tebas, y por ello tal vez también se concedía como un momento importante dentro de la idea del más allá, de la vida en el más allá de los antiguos egipcios. En la tumba de Yehuti tenemos un banquete muy peculiar porque aparece representado él solo, ¿no? Sin estar acompañado por ninguno de sus hermanos y hermanas, ¿no? Llama un poco la atención. Y el caso es que Yehuti está jugando con la idea de que en vez de representarles dentro de la pared, lo que ha hecho es tallar en el exterior este banco donde estoy yo ahora sentado, invitando a sus familiares y amigos a que vengan físicamente, a que se sienten con él y participen de este banquete imaginario. La vida eterna imaginada por los antiguos egipcios no era solo espiritual. Intentaban preservar la integridad del cuerpo para que pudiera renacer físicamente en el más allá. Y tenían que asegurar su alimentación. Por eso las ofrendas de comida y bebida eran una parte muy importante del culto al difunto. Egyptians believed that they needed to be provided with food in the afterlife. They would have need to have food in the earthly realm. So that's, in this way, in this thought, this is where the trays are for. So the way how this would work, because these were placed in the funeral, in the cultic chapels or like in the cultic area in the cemeteries, the relatives of the deceased would come, would pour some liquid, because you can see the channel, and the liquid would run through the channel, and they could live through the spot. So they could pour some liquid, and they could say some spell in such a way that this spell and the liquid could activate the magical
objects and they could become real in the afterlife. La agricultura y la arqueología se vuelven a dar la mano con el hallazgo de una singular ofrenda. Es un pequeño recipiente de cerámica lleno de semillas de cebada muy bien conservadas. En principio, cabe pensar que su fin era proveer al difunto de lo necesario para hacer pan. Pero la vasija reserva una sorpresa. También contiene 2 dátiles. Probablemente, esta curiosa conjunción de ingredientes no se relaciona con lo que solían comer los antiguos egipcios, sino con su bebida preferida. Salima me ha comentado que no es casualidad que junto con la cebada la jarrita tuviera 2 dátiles, porque hay una receta del Antiguo Egipto que trata sobre la fabricación de cerveza y en la que se menciona que la cebada se mezcla con un par de dátiles. O sea que probablemente la jarrita tenía la idea de facilitarle al difunto los ingredientes necesarios para que él se fabricara su cerveza en el más allá, ¿no? Es un detalle... Sí, la verdad es que se explicaría por qué esa asociación de 2 especies que no tendrían que estar en principio juntas. Claro, ¿qué es lo que hacían los 2 dátiles aquí en este conjunto de cebada? Pues el darle el toquecito a la cerveza, ¿no? Para que el difunto disfrutara en el más allá, ¿no? Los alimentos que se le ofrecían al difunto, tanto al enterrarlo como al visitar el cementerio en las festividades anuales, procedían de campos cedidos con ese propósito a unos sacerdotes. Pero dado que el afán era llevarse al sepulcro todo lo posible de la vida terrenal, y teniendo en cuenta que a veces se representaban jardines en la entrada de las tumbas, cabe la posibilidad de que algunas tuvieran delante un huerto real del que tomar las ofrendas. Durante milenios, por razones obvias, los saqueadores han centrado sus esfuerzos en el interior de los pozos y cámaras. Y durante siglos, también el trabajo de los arqueólogos en las necrópolis egipcias se ha desarrollado principalmente dentro de las tumbas. Ese olvido general de las entradas y el entorno de los lugares de enterramiento, en apariencia tan yermos para el científico como para el ladrón, ha hecho posible que el equipo de arqueólogos haga un descubrimiento inesperado, sin paralelo alguno en la historia de la egiptología. Se trata del primer jardín funerario hallado hasta la fecha y tiene 4000 años de antigüedad. La excavación arqueológica de esta estructura fue muy complicada, fundamentalmente porque está hecha de barro, un material muy frágil. Y lo interesante de esta excavación arqueológica fue no solo sacar a la luz esta estructura, que se había mantenido prácticamente intacta durante miles de años, sino poder estudiar las capas de tierra sobre las que se apoyaba y las que la cubrían, con el fin de poder saber el momento en el que se construyó, el tiempo que duró su uso y el momento en el que se abandonó. La estructura está hecha con un muro perimetral de barro, revocado con mortero en su parte superior, y en el interior una serie de cuadrados, una retícula, también conformada por pequeños muros de barro. En el interior de los cuadrados se podía observar una tierra muy negra, una tierra fértil, probablemente una tierra que fue cogida de la zona de inundación, de la zona donde actualmente se cultiva y que también en la antigüedad se hacía, y se incorporó al interior de los cuadrados para poder dar a las plantas que aquí se cultivaron una tierra mejor para poder crecer. Otra de las cosas que también nos llamó mucho la atención es que en una de las esquinas del jardín apareció conservado el tronco de un árbol, que todavía se mantenía en pie 4000 años después. Tanto los escalones para subir al jardín como el árbol de la esquina opuesta están dibujados con todo detalle en la tumba de Amenemhat en Beni Hassan. Este árbol creció aquí durante los años que se cuidó el jardín, y analizando la madera y sus anillos de crecimiento, se ha podido determinar que se trata de un tamarisco que vivió en torno a 26 años. Ahora lo que estamos haciendo es recoger los restos o semillas que quedan en cada uno de los cuadrados para identificar la planta que habría adornado el jardín.
por la iconografía, sabemos que los antiguos egipcios imaginaban la entrada a sus tumbas con un pequeño huerto que tenía un carácter simbólico, ritual, relacionado probablemente con el funeral, ¿no? Y eso lo conocíamos a través de la iconografía, pero no se había documentado arqueológicamente de una forma tan clara como en nuestro caso. Algunos rituales funerarios no se documentan en el material que se encuentran dentro de las tumbas, sino fuera de las tumbas. Afortunadamente, en este caso, hemos encontrado, excavando fuera de las tumbas, algunos testimonios materiales como este incensario, que nos hablan de las ceremonias y rituales que posiblemente los familiares hacían fuera, como quemar incienso. Algunas de las piezas que también nos hablan de la vida cotidiana, porque se utilizaron tanto posiblemente en el ritual del jardín como la vida cotidiana para comer y beber, son estos cuencos. Son muy típicos del Reino Medio, que es el periodo que corresponde con este jardín. Se utilizarían para beber y para comer. De hecho, uno de ellos fue encontrado todo lleno de dátiles, que todavía se conservaban secos. Una de las más bonitas es esta jarra Ges, la llamamos así siempre, porque en los jeroglíficos sale con este nombre, y probablemente es una jarra que estaba relacionada con algún tipo de ritual de hacer libaciones, de echar líquido. Otros testimonios que son de especial belleza son esta especie de fuentes llamadas kernos. Pensamos que pudieron utilizarse en algún ritual con agua o algún líquido, y también por eso tendrían estas copitas en el borde. Lo bonito de estas cerámicas es que nos hablan no solo de la estructura, sino de la vida, de lo que pudo ocurrir aquí cerca del jardín. En esta otra zona podéis ver diferentes piezas asociadas todas al jardín. Estas 4 que veis aquí son jarras de cerveza del Reino Medio, algunas de ellas tienen tapón. Lo que el proyecto Yehuti ha rescatado para la ciencia y el patrimonio de todos es el jardín funerario más antiguo de Egipto, datado hacia el año 2000 antes de nuestra era, y se conserva en un estado excelente. Entre nosotros discutimos si a la estructura que hemos hallado hay que denominarla huerto o jardín, porque todavía no sabemos hasta qué punto las plantas que se cultivaban tenían un carácter simbólico aludiendo al más allá, a la vida después de la muerte, o tenían un carácter práctico relacionado con las ofrendas al difunto. Sea lo que fuere, tal vez a lo mejor es una mezcla entre plantas simbólicas y plantas de carácter práctico para las ofrendas. Sin duda alguna es un hallazgo excepcional que testimonia muy bien la creencia de los antiguos egipcios de que no solo se vive de una forma espiritual más allá de la muerte física, sino que ellos querían vivir también físicamente. Por eso se momifica al individuo y por eso se hacen ofrendas funerarias, ¿no? Porque el individuo necesita vivir físicamente. Es muy poco frecuente que en las excavaciones de Egipto se analicen las semillas y el polen de hace 4000 años. El estudio de la excavación del jardín y de la arena que fue colmatando el patio de entrada permitirá al equipo científico conocer las plantas que fueron manipuladas con una finalidad religiosa y funeraria, y las plantas que crecían de forma espontánea o que fueron cultivadas en la orilla del río y en la llanura fértil. Además, en los estratos del terreno se conservan las huellas de las lluvias y tormentas de arena que hubo entre el año 2000 y el 1500 antes de nuestra era. Combinar los datos aportados por las semillas y restos botánicos del jardín, el polen y las huellas de lluvias ofrece una oportunidad única para reconstruir también cómo era el medio ambiente en la antigua Tebas. Excavar en una necrópolis no solo permite conocer detalles sobre los rituales funerarios, el mundo de ultratumba, sino que también brinda la posibilidad de conocer detalles de la vida cotidiana e incluso del paleoambiente, ¿no? A través de la identificación de las plantas que se plantaron, en este caso en este pequeño huerto, podemos conocer detalles del medio ambiente en Egipto en el año 2000 a.C. ¿Cómo ha sobrevivido el jardín a las transformaciones y usos cambiantes de la necrópolis?
Capas sucesivas de arena fina, arrastrada por el viento y las lluvias, lo fueron sepultando, como si fuera una metáfora de los cuerpos momificados que albergaba el cementerio y de la esperanza de renacer. Y esa misma arena sirvió para desecar y conservar los restos botánicos. La mejor prueba del relleno paulatino del patio, hasta hacer invisible el jardín, la constituye una capilla de adobe que se construyó en él unos 300 años después, como atestiguan 2 estelas de piedra halladas en su interior. Cuando se levantó la capilla en la dinastía XIII, el jardín ya estaba casi 1 metro más abajo. Ahora es una certeza que en el antiguo Egipto se plantaban jardines delante de la entrada de algunas tumbas. Y trascendiendo su utilidad práctica, cada uno de esos pequeños vergeles era una suerte de antesala del más allá. Un anuncio del Edén que esperaba al difunto en la otra vida para su gozo y el de sus seres queridos. Después de que la procesión funeraria cruzara el Nilo y llegara a la otra orilla, el ataúd del difunto pasa de la barquita a una especie de trineo, ¿no?, dentro de un catafalco, en el que se colocan 2 mujeres que hacen el papel de Isis y Neftis, y se le va arrastrando, y detrás de él van todos los personajes que llevan los objetos del equipamiento funerario, que puede ser la caja de canopos, que va arrastrada también encima de un trineo, o el ritual que se conoce con el nombre de Tekenu, ¿no?, que representa, digamos, la capacidad o el deseo que tiene el difunto de despertar del sueño de la muerte y revivir en el más allá. El cortejo funerario va acompañado de hombres y mujeres que representan o encarnan las ciudades santas de Osiris. Y el ataúd del difunto está siendo arrastrado por 2 bueyes que cuando alcanza la necrópolis son recibidos por unos bailarines Mu, que son hacen una danza ritual y de alguna forma le están dando al difunto la bienvenida a la necrópolis y le están indicando con los dedos su destino bajo tierra. Una vez conservado el cuerpo gracias a la momificación y habiendo previsto el avituallamiento periódico de todo tipo de ofrendas de alimentos para subsistir en el más allá, se requería un ataúd. La expresión egipcia para referirse a la caja mortuoria era poseedor de vida. El estilo de los ataúdes varió con el paso del tiempo. Los más antiguos eran una simple caja rectangular, a ser posible pintada. El difunto pasaría la noche a salvo en su interior y saldría al amanecer para disfrutar de las ofrendas depositadas o pronunciadas simbólicamente arriba, en la capilla. A veces el ataúd se decoraba con inscripciones que mencionaban a dioses del inframundo como Osiris y Anubis y aludían a las ofrendas que el difunto deseaba recibir. Después de las cajas, llegaron los ataúdes antropomorfos, que reproducían la forma de la momia y tenían decoraciones más complejas. Podían representar un envoltorio de plumas, como unas alas que permitirían al difunto volar para salir de la tumba y regresar al anochecer. La tumba ocupa un lugar eminente en el complejo plan trazado por los antiguos egipcios para alcanzar la vida eterna. Hubo tiempos en los que hasta la élite se conformaba con una tumba relativamente sencilla, consistente en un pozo de entre 3 y 8 metros de profundidad, por el que se bajaba el ataúd en posición horizontal. Abajo se abría una cámara sepulcral de tamaño suficiente para depositar la caja en el suelo, con el ajuar funerario alrededor. El pozo quedaba sellado, y junto a él se construía una pequeña capilla de adobe donde hacer las ofrendas. En otras épocas, cuando crecieron los recursos económicos y la sociedad se fue volviendo más sofisticada,
los pozos se hicieron más profundos y complejos, y las capillas de los pudientes se convirtieron en verdaderos monumentos profusamente decorados con escenas e inscripciones. Si el propietario de la tumba puede elegir, opta porque la decoración de su tumba sea tallada en la roca viva de la colina o en estelas de piedra. Es el soporte más duradero y, por tanto, el más acorde con la vocación de superar la prueba del tiempo y hacer realidad el sueño de la vida eterna. Como más claramente se ve que en realidad donde estamos no es una tumba sino la capilla, es que está orientada de tal forma que entra la luz a lo largo del pasillo, recorre todo el monumento para golpear al final a la estatua de Yehuti con sus padres, ¿no? Esto es la máxima expresión de que se trata efectivamente de un templo, una capilla rupestre. En paralelo a la mejora de las tumbas, los templos antes de adobe empiezan a levantarse con ese vehículo para la eternidad que es la piedra. Así, las canteras se convierten en lugares especiales no ya por su valor material, sino por su papel estratégico en la consecución del gran plan de vencer a la muerte. Canteras como la de Gebel el Silsila son percibidas como santuarios, y los responsables de la extracción de los bloques con que se construirán los imperecederos lugares sagrados inmortalizan sus propios nombres en la piedra. Los templos en la ciudad de Tebas se construían fundamentalmente con piedra caliza, pero para las partes más importantes a los egipcios les gustaba emplear otro tipo de piedra, como granito gris, granito rosa y también piedra arenisca, que ellos valoraban especialmente. Para obtener la piedra arenisca tenían que bajar más al sur, y una de las principales canteras es Gebel Silsila. En época de Hatshepsut, sobre todo, Gebel Silsila se explota de una manera sobresaliente, y los grandes dignatarios que viajan hasta aquí para organizar estos trabajos realizan pequeñas capillas que les honran a ellos, a su mujer, a su familia, ¿no? De tal forma que este enclave se convierte en un enclave espectacular. Por un lado, las grandes canteras y por otro lado, estas capillitas que los oficiales construyen para ellos mirando al río. En el imaginario del antiguo Egipto, el peor de los destinos no era la muerte, en sí misma inevitable, sino la pavorosa tesitura de llegar a ella sin estar preparado para renacer física y espiritualmente. Esta momia cuidadosamente envuelta es de una mujer joven que tenía la mitad de su cuerpo paralizada, quizá como consecuencia de un ictus. Bajo el sudario tiene la muleta con la que se ayudaba para caminar en vida. En este ataúd tallado en madera y pintado de blanco, imitando la apariencia de un difunto envuelto en un sudario, descansa el cuerpo de una joven de 15 o 16 años que vivió en torno al año 1600 antes de nuestra era. El contexto arqueológico parece indicar que fue abandonado por los saqueadores después de sacarlo de su tumba pozo, y que por razones desconocidas no volvieron a recuperarlo. Al no estar decorado, tal vez pensaran que pertenecía a alguien relativamente humilde, y no imaginaron que el cuerpo de la muchacha estaba adornado con 2 pendientes de oro en la oreja izquierda y un anillo en cada mano. Además, un ser querido había depositado sobre el pecho 4 espléndidos collares formados por cuentas de fayenza de distintos colores, y piedras semipreciosas como cornalinas, turquesas y amatistas. La pieza traslúcida central parece ámbar y las de color azul podrían ser cuarzo de Nubia o vidrio, probablemente de Siria. En cualquier caso, el collar evidencia el comercio internacional de productos exóticos y de lujo en el Próximo Oriente en torno al año 1600 antes de nuestra era. Los familiares que enterraron a la joven quisieron que viajara desde Tebas al más allá con las mismas joyas y adornos que debió de lucir en vida, y así
que renaciera y viviera eternamente conservando su posición social y su mejor apariencia. La otra cara de la moneda es este esqueleto. Es cuanto queda de otra mujer joven cuyo cuerpo fue arrojado con descuido y sin haber sido embalsamado y sin avalorios a un pozo funerario. Su cráneo presenta claros indicios de haber sido asesinada con un arma afilada de metal. Donde hay sueños, hay pesadillas. En cierto modo, el sueño del proyecto Yehuti también es trascender el tiempo. Más allá del conocimiento que aportan sus investigaciones científicas, el equipo multidisciplinar conserva y restaura los monumentos, que son patrimonio de la humanidad, para que las generaciones futuras puedan visitarlos, disfrutar y aprender de ellos. Pero con el jardín funerario ha ido aún más lejos. Como la fragilidad del adobe y el barro impide dejarlo expuesto al sol, al viento y la lluvia, el equipo se ha embarcado en la aventura de hacer una réplica exacta y colocarla encima de la protección que cubre el original. Así, cuando los visitantes acudan a contemplar la decoración de las tumbas de Yehuti y su vecino Heri, podrán ver además cómo era un jardín funerario de la antigua Tebas construido para la eternidad hace 4000 años. El proyecto Yehuti comenzó en enero de 2002, hace ya unos añitos, y lo empezamos el Ray, Sally y yo con mucha ilusión, con mucha pasión. Por entonces el yacimiento y la tumba de Yehuti no se parecían en nada como están ahora. Aquí hemos dejado nuestras vidas los dos, ¿no? Y yo creo que, bueno, Yehuti nos lo agradecería, estoy seguro, ¿no? Y, bueno, esperamos haber contribuido un poquito a la investigación, a la ciencia, a la historia, al arte y a la protección y puesta en valor del patrimonio de Egipto, que es también el patrimonio de la humanidad. Fadal Ali. Aquí se inician las oraciones y recitaciones para entrar en el ámbito de los muertos y salir de él, para obtener beneficios en el bello oeste, para integrarse en el séquito de Osiris y poder sentarse en la mesa de ofrendas de Gwen Nefer, para salir al día adoptando cualquier forma que se desee adoptar, para jugar al Senet bajo un pabellón y salir como un Ba viviente. Todo esto hará el Osiris Yehuti después de su muerte.